Hola, bienvenidos. A ver, ¿cuántas veces hemos encendido las noticias y nos hemos sentido, pues eso, bombardeados con imágenes de conflictos lejanos que parecen caóticos, totalmente incomprensibles? Pues la cosa es que, ¿y si hubiera patrones? ¿Y si pudiéramos entender las fuerzas que de verdad mueven los hilos? Hoy vamos a intentar desgranar todo esto. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. No se trata solo de saber dónde pasan las cosas, sino de entender el por qué. ¿Qué puede tener en común un conflicto en Asia con uno en Oriente Medio o en África? Pues vamos a intentar descubrirlo. Para poner un poco de orden, esta es nuestra hoja de ruta. Echaremos un vistazo rápido al estado de la cuestión en un mundo en conflicto. Luego nos meteremos de lleno en cómo los ecos de la historia siguen sonando hoy. Después, analizaremos la lucha por el poder y los recursos. Veremos cómo la política de identidad se convierte en un arma. Y al final, juntaremos todas las piezas para entender este mundo fracturado en el que vivimos. Venga, pues empezamos. Y empezamos por el pasado. Porque muchos de los conflictos que vemos hoy en realidad no son nuevos. Son más bien viejas heridas que nunca llegaron a cicatrizar. Son los ecos de guerras y decisiones que se tomaron hace muchas décadas. Un ejemplo clarísimo es la península de Corea. La guerra de los años 50, que fue un choque frontal de la Guerra Fría, nunca terminó con un tratado de paz. O sea, lo que tenemos es una tregua, una división en el paralelo 38 y dos países que técnicamente siguen en guerra. La amenaza nuclear de Corea del Norte hoy es una consecuencia directa, directísima, de ese conflicto que se quedó congelado en el tiempo. Y algo muy parecido pasa si queremos entender la tensión actual entre China y Taiwán. Hay que rebobinar hasta la Guerra Civil China. Cuando los comunistas de Mao ganaron en 1949, el gobierno nacionalista se fue a la isla de Taiwán. Y claro, desde entonces Pekín ve a Taiwán como una provincia rebelde que, tarde o temprano, tiene que volver al redil. Es otra de esas heridas históricas que sigue marcando la geopolítica de Asia a día de hoy. Ahora, fijaos en estos mapas porque son súper reveladores. El conflicto palestino-israelí es una historia que está literalmente escrita sobre el terreno. Desde aquel plan de partición de la ONU del 47, las guerras y los asentamientos han ido cambiando el mapa una y otra vez. Cada cambio en el territorio es una capa más de historia en un conflicto complejísimo sobre soberanía, tierra y derechos. Muy bien, dejamos la historia, aunque nunca se va del todo, y nos metemos en el segundo gran motor de los conflictos, la pura y dura lucha por el poder. Muchas veces, detrás de los grandes titulares sobre ideología o religión, lo que hay es una competición mucho más terrenal por recursos, por rutas comerciales, por influencia geopolítica. Mirad, un caso de estudio perfecto es China en África. Este gráfico lo deja clarísimo. ¿Qué importa China del continente? Pues si sumamos, casi el 80% son materias primas, petróleo y minerales. Esto evidentemente no es casualidad. Es una estrategia calculadísima para conseguir los recursos que necesita su gigantesca maquinaria industrial. Claro, y esto abre un debate interesantísimo. China saca materias primas de África y a cambio les vende productos ya fabricados. Hay quien lo ve como una especie de neocolonialismo económico. Otros, en cambio, dicen que es una cooperación entre países del sur que ofrece una alternativa a Occidente. Al margen del debate, lo que está claro es que esta dinámica está cambiando por completo el mapa del poder mundial. Y esa misma lucha por la influencia la vemos, como no, en el llamado extranjero cercano de Rusia. Moscú siempre ha intentado mantener su poder en las antiguas repúblicas soviéticas. Por eso, cuando un país como Ucrania mira hacia la Unión Europea y la OTAN, el Kremlin lo ve como una amenaza directa a su esfera de influencia. Y bueno, ya hemos visto cómo ha desembocado todo esto en un conflicto con unas repercusiones globales enormes. Pero, si hay un sitio donde todo este lío de luchas de poder se mezcla y explota, ese es Siria. Lo que empezó en 2011 como una protesta local, dentro de lo que se llamó la Primavera Árabe, se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en un tablero de ajedrez internacional. Una devastadora guerra de poder, una proxy war de manual. Es que solo hay que echar un vistazo a esta lista para marearse. El régimen de Assad, con el apoyo de Irán y Rusia. Los rebeldes, la mayoría sunitas, con dinero de Arabia Saudí y Qatar. Estados Unidos y sus aliados, en una posición bastante ambigua. Y por si fuera poco, grupos como ISIS luchando contra todos. Vamos, que es un microcosmos de todas las tensiones de Oriente Medio metidas en un solo país.
Y claro, entre tanta geopolítica, tanto movimiento de fichas y tanto juego de poder, a veces se nos olvida lo más importante, el coste humano. 470.000 son las vidas que se perdieron solo hasta 2016. Este número es un recordatorio brutal de las consecuencias reales que tiene todo esto cuando se descontrola. Y esto nos lleva de cabeza al tercer factor, que es quizá el más visceral y desde luego el más destructivo de todos, la manipulación de la identidad. Cuando las diferencias étnicas o religiosas se usan como arma política, el resultado puede ser de las peores atrocidades imaginables. Aquí es importante que tengamos claros dos conceptos para saber de qué hablamos. La limpieza étnica es, básicamente, la expulsión forzosa de un grupo de un territorio. El objetivo es crear una zona étnicamente pura, usando la violencia y el miedo. El genocidio, por desgracia, va un paso más allá. Ya no busca solo expulsar, sino exterminar, aniquilar sistemáticamente a un grupo entero. Es, sin más, el crimen más grave que existe contra la humanidad. Un ejemplo terrible de esto lo tenemos muy cerca, en la desintegración de Yugoslavia en los 90, cuando cayó el comunismo, que era lo que mantenía unido a ese Estado multiétnico. Líderes como Milosevic usaron un nacionalismo extremo para enfrentar a serbios contra croatas y bosnios. Las consecuencias fueron devastadoras. Y si hablamos de algo escalofriante, tenemos que ir a Ruanda en 1994. Es que es inimaginable. En apenas 100 días, extremistas de la mayoría hutu masacraron a unas 800.000 personas, la mayoría de la etnia tutsi. Esas tensiones que venían de lejos, de la época colonial, se manipularon hasta que explotaron en una de las mayores tragedias del siglo XX. Vale, hemos visto la historia, las luchas de poder, la política de la identidad. Ahora vamos a juntarlo todo a ver qué nos sale. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que los conflictos casi nunca, por no decir nunca, tienen una sola causa. Suelen ser una mezcla tóxica de estos tres factores. Una disputa histórica que se reactiva por una lucha de poder y que se justifica con un discurso que demoniza al otro por su etnia o su religión. Y aquí viene lo útil de este análisis. La próxima vez que veamos una noticia sobre un conflicto, podemos intentar buscar estos patrones. Preguntarnos, ¿hay aquí una historia sin resolver? ¿Quién está compitiendo por el poder o los recursos? ¿Se está usando la identidad como arma? Y de repente, ese caos que vemos en las noticias empieza a tener una lógica. Una lógica terrible, sí, pero una lógica al fin y al cabo. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Porque estas guerras provocan crisis de refugiados, rompen las cadenas de suministro, desestabilizan regiones enteras. Y todo eso, al final, nos acaba afectando a todos. Quizás entender nuestro mundo fracturado no es solo un ejercicio intelectual, sino una auténtica responsabilidad colectiva. Gracias por habernos acompañado.